aquella terrible tentación. Pero la visión de aquellos labios rojos, cálidos e hinchados de deseo, lo detuvo. Pensó en un beso. No en un beso asesino, no en uno de esos besos con los que cada noche se alimentaba, sino en un beso humano, en un inofensivo y apasionado beso. Desde que su alma murió, desde que su cuerpo helado comenzó a deambular torpemente, así era al principio, por callejas oscuras, nunca había dado un solo beso. Nunca había aproximado sus labios a otros labios sin la intención de mutilarlos. Deseó ese beso con todas sus fuerzas. La genial novedad de aquella sensación se le antojó irresistible. Era consciente de que tal vez no podría controlarse, de que probablemente aquel beso inocuo fuese el desencadenante de otros menos indulgentes. Fuese el primer paso hacia la completa destrucción de la joven María. Pero juzgó eso como un ínfimo precio que poder sentir aquel beso merecía sin duda. Y la besó. La besó de tal forma que sintió que su existencia entera se deshacía por sus labios, como los últimos granos de arena se deslizan hacia abajo en un reloj. Si no hubiese estado tan condenada, si no tantas veces maldecido, podría haber redimido todos sus pecados solo en ese beso. Podría haber caído auténticamente muerto en un instante y su alma habrá ascendido al fin hacia los cielos. Pero era demasiado tarde para él. Bueno, además de relatos, que los dos párrafos que he sacado son de relatos y quizá podría dar la sensación de que el libro solo está compuesto de relatos, hay otros capítulos quizá más raros de textos menos habituales, más parecidos a poemas quizá que a relatos. Algunos de esos textos tienen un estilo de narración que quizás a veces adquiere un protagonismo casi desmedido. Es como si realmente el sentido o el fondo del texto se empequeñeciera, digamos que se fuera reduciendo casi hasta desaparecer, y la intensidad del medio de expresión lo amplificara y lo llenara todo. Y hay otras veces que ese sentido, pues, que esa tendencia se invierte absolutamente y que textos escritos con una sencillez muy grande nos invitan a pensar en profundidades quizá curiosas e interesantes. Y el último fragmento que os voy a leer pertenece a un relato. De hecho voy a leer el relato o el texto completo porque es muy corto, digamos, es casi un micro relato de casi un párrafo, donde desde un sentido, desde un estilo sencillo, creo que se intuye una profundidad curiosa, una profundidad en lo más hondo, quizás en lo más hondo de las aguas del lago del que se habla en el relato. Pues el relato se llama Noche en el lago. Porque el tiempo que pasas conmigo nunca sacia mis anhelos, porque en cada despedida empiezo a sufrir tu ausencia, porque enturbio mi carácter cuando decides marcharte, porque mi aliento se seca rogando cada minuto, regateando segundos que mientras pasan sin vida, porque solo pongo afán en mantenerte a mi lado, porque remo solamente si me dirijo hacia ti, porque mi vida es tenerte cerca, más cerca te quejas, porque te adoro te quejas y te marchas con tristeza, dejando un dique invisible separando las miradas, y ya solo, sin poder sentir tu alma tan apartada de mí, a la deriva, sobre la vacilante quietud del lago, por tus mareas me quejo. Bueno, he intentado dar una muestra de lo que Esquilas de Venus pretende ofrecerle al lector. Yo creo que de alguna forma es como una montaña rusa de estilos, de personajes, de perspectivas, que solo están unidas por la vía del amor. Y creo que desde el libro, desde Esquilas de Venus, se intento de alguna forma que nos asomemos a la vida, por extenso, a la vida en toda su amplitud, o a la vida por intenso, a la vida comprimida en esos segundos, cargados de sensaciones que la llenan de valor. Decía Oscar Wilde que a veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto, y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante. La búsqueda desesperada de ese instante es Esquilas de Venus. Es tratar de congelarlo en un relato, en una narración, tratar de traducirlo a palabras, tratar de traducir a palabras lo que la propia vida nos exige que nosotros obtengamos por nuestros actos. Es que intentemos buscar lo que da sentido a nuestras almas inquietas. Yo creo que de alguna forma he intentado que un atisbo de todo eso se vea en la obra. Yo creo que ese es su objetivo. Y
que de alguna forma la obra nos transporte a donde sentimos que queremos estar, que nos traiga recuerdos que nunca del todo hemos olvidado y que sus palabras coloreen momentáneamente nuestras vidas y nos hagan llegar emociones insólitas y de gran intensidad. Pero entiendo que es un objetivo quizá un poco pretencioso y si no se logra, por lo menos he intentado que resulte bonito, que sea un paseo agradable, que os contagie una pequeña pieza de alegría, que os haga pasar un buen rato y que luego podáis cerrarlo, sigáis con otra cosa y continuéis con vuestra vida. Y muchas gracias.